Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a la línea telefónica. Le agradezco a la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez, que nos tome una llamada para platicar de esta discusión tan importante que se dará este fin de semana respecto a la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputada, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchas gracias por permitirme compartir unos momentos con ustedes y con su auditorio. Me gustaría, diputada, primero si nos cuentas de qué se trata esta reforma. Sí, mira, muchas gracias. La reforma enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputadas y Diputados a finales del año pasado, principalmente tiene el objetivo de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y con ello la soberanía nacional del país. Con esto, al fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y recuperar el control del mercado de abastecimiento de energía eléctrica, garantizar precios justos para todas y todos, incluidos ciudadanos en general, así como empresas, que los costos y los pagos que se hace por el servicio de energía eléctrica sea justo, que el Estado tenga el control de la energía eléctrica, que es un elemento fundamental y que está considerado ya como derecho humano y que lo queremos plasmar también en la Constitución, y que también con ello podamos transitar al uso de energías renovables. Diputada, ¿por qué entonces hay quienes aseguran que con esta reforma en realidad México va hacia atrás en virtud de la cantidad de inversión extranjera que ya hay en la producción más bien en el aprovechamiento de la energía eléctrica? No, mira, lo que ha sucedido es que a partir de la reforma del 2013, con Enrique Peña Nieto, se crearon una serie de contratos abusivos en contra de la CFE y del propio erario público. Esta serie de contratos, simulando empresas de autoabastecimiento que en realidad vendían esa energía eléctrica y muchas empresas se favorecieron de ello, con ellas dejaban de pagar lo que corresponde al suministro de energía eléctrica. Lo que va a suceder con esta reforma es que se limita la participación, no se anula, se limita la participación de los privados a un 46%, con lo que se garantiza que esas empresas sigan teniendo ganancias a partir de la inversión que ellos hicieron en sus plantas de producción. Sin embargo, el control y la rectoría, como sucede en muchos estados y en algunos otros países del mundo, que hasta el 100% está a cargo del Estado, en México estamos garantizando que sea la CFE que produzca, que suministre hasta el 56% de la energía eléctrica. Esto porque la CFE tiene la capacidad y porque muchos de esos contratos que se hicieron y que hoy están vigentes han sido abusivos y han permitido que muchas empresas como Oxxo, como Bimbo, como Walmart, paguen cantidades ridículas y no cubran los costos reales del abastecimiento de energía eléctrica utilizando las redes de la propia CFE. Entonces, lo que tenemos es una competencia justa, lo que tenemos enfrente es una propuesta que limita los abusos, los contratos ilegales de alguna forma y que, por supuesto, va a garantizar que continúe la inversión privada, pero con las justas condiciones. No estamos limitando la inversión privada, simplemente se están haciendo condiciones justas y por supuesto que esto es necesario para mantener no nada más el control del Estado, sino la soberanía nacional. Sin embargo, el presidente López Obrador ha dicho que se revisarán algunos de estos contratos y concesiones que se otorgaron presuntamente hasta ahora de manera irregular. ¿Cabe la posibilidad de que sean revocados algunos de estos contratos con las empresas extranjeras? Y también algo que se ha cuestionado, en caso de que esto sea posible, si habrá necesidad de indemnización o si basado o demostrando que fue un contrato irregular, pudiera simplemente darse por terminada esa relación. Mira, es normal, si hay un contrato que es irregular, es contradictorio con las disposiciones legales, evidentemente hay todos los elementos para que puedan ser cancelados y esto está contemplado en el tercer transitorio de la reforma. Pero por supuesto que los contratos que se consideren legales podrán continuar en las condiciones que fueron elaborados. Ahora, las indemnizaciones solamente aplicarían en caso de que un contrato sea cancelado y sus
las características del contrato sean congruentes con las disposiciones legales. Ahí aplicaría una cancelación, pero no está contemplado esto. Está contemplado la cancelación de todos aquellos contratos que se hicieron de forma abusiva y, por supuesto, no se está considerando que estos puedan migrar a la legalidad con un plazo como lo propone la oposición, porque esto sería reconocer un reconocimiento explícito de que esos contratos se habían concedido durante años al margen de la ley. Claro. Diputada, en estos contratos, no sé si pudiera contarnos más o menos cuáles son las condiciones que hay y por qué es necesario entonces esta revisión basado justo en lo que se estableció a través de estos contratos. Mira, es tan claro como el ejemplo que te voy a dar. Hay muchas empresas que tenían contratos para el autoabastecimiento, es decir, producían su propia energía, pero esta energía que producían, al mismo tiempo que se autoabastecían, tenían una serie de clientes que ellos llamaban socios y que sin embargo ellos les vendían la energía eléctrica a través de las redes de la CFE, no cubriendo los costos de variabilidad, es decir, los costos que la CFE debe cubrir para sostener un suministro constante de energía eléctrica. Esto hacía que los costos que pagaban estas empresas, que al mismo tiempo eran clientas de otras empresas, simulaban ser socios, pero en realidad eran clientas, pagaban costos bajísimos o pagan costos extremadamente bajos y ridículos a esas empresas suministradoras de energía eléctrica. Esto es ilegal porque los contratos se hacían para el autoabasto y no para la venta. Y esto tan así, en los mismos parlamentos abiertos hubo empresas que reconocieron ser clientas de otras empresas, es decir, no socios. Yo tengo un contrato para autoabastecerme de energía eléctrica con una limitación para el propio autoabastecimiento, pero en realidad lo que estoy haciendo es vendiendo esa energía eléctrica a privados a bajos costos utilizando las redes de la Comisión Federal de Electricidad en perjuicio de las y los consumidores que somos quienes al final sí pagamos esos costos variables, esos costos del suministro continuo de energía eléctrica y que las empresas, estas simuladoras de socios que en realidad son clientes, no pagan. Diputada, por ser una reforma que requiere mayoría calificada, es muy probable que no se consigan los votos necesarios. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, primero decirte que las y los ciudadanos nos han exigido a los diputados y diputadas que aprobemos esta reforma. Hay una demanda muy generalizada, hay un entusiasmo de parte de la gente de que se avance con esta reforma que sabemos y la gente sabe, entiende que es una reforma trascendental y que es en beneficio de las y los mexicanos y por eso vamos a seguir hasta el último momento tratando de convencer a legisladores y legisladoras de la oposición de otros partidos políticos que se sumen a esta propuesta del Ejecutivo y que además ha sido adecuada de acuerdo a las demandas que ellas y ellos mismos hicieron, es decir, los 12 puntos prácticamente la totalidad han sido incluidos o ya estaban considerados salvo 2 o 3. Y si fuera el caso de que no alcanzáramos la mayoría calificada, bueno, como ya se anunció, primero la ley de la industria eléctrica ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es a rango constitucional como lo queremos, pero ya es un avance, y segundo está la anunciada reforma a la ley minera para proteger el litio. Claro. Diputada, muy brevemente y para concluir esta charla, de acuerdo a este lobbying de convencimiento que han hecho con otras fracciones, ¿cuál es su previsión, su pronóstico? ¿Cree que el domingo pueda pasar esta reforma? Yo creo que es posible porque estamos siendo juzgadas y juzgados por la historia. El costo político de no aprobar esta reforma es altísimo. La gente sabe que es necesaria, la gente la desea, la gente la demanda y tendrán que pagar el costo político quienes vayan en contra de esta reforma, en contra de los intereses de las y los mexicanos, por lo que creo que tenemos posibilidades de convencer a muchos legisladores, ya sea por la vía de la razón de los argumentos o de los beneficios políticos que les pudieran traer, ya que, como dije, hoy la sociedad está informada, está enterada y va a castigar a quienes vayan en contra de sus intereses. Muy bien, diputada, muchas gracias.